Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se lanzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaban cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él contestó: soy un hebreo. Adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Cuando se me acaban las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo hirieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje
Llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lección divina para este día. Este lunes nos encuentra el relato estremecedor de Jonás. El Señor le pide: levántate y vete a Nínive. Jonás aparentemente iba a hacer eso. Se levantó, pero para huir lejos del Señor. En medio del mar debe asumir su responsabilidad. Levantadme y arrojadme al mar, y se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta, les dijo a los compañeros. Los tripulantes se resistían, pero al ver lo apremiante de la situación lo arrojaron. Fueron testigos de cómo se calmó el mar y temieron al Señor. El Señor envió un gran pez, dice la Escritura, a que se comiera a Jonás y estuvo en su vientre hasta que lo llevó a tierra firme. El Salmo, también en labios de Jonás, sigue diciendo: cuando se me acaban las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración. Dios no abandona, aunque nosotros sí lo abandonemos. El Evangelio de Lucas nos trae a un maestro de la ley que pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús responde a las 2 preguntas, reconociendo que el hombre sabe las respuestas, solo tiene que ejercer. Haz esto y tendrás vida. La parábola del buen samaritano nos resalta al que practicó la misericordia con el débil, y es esto lo que nos corresponde. Anda, haz tú lo mismo. Estas lecturas nos invitan a tomar en serio las palabras de Dios, no a hacer como Jonás, que por huir en dirección contraria a lo pedido por Dios, tuvo que cambiar el lugar del viaje, de lo profundo de la nave en la que se embarcó a lo profundo de un pez que lo llevó donde debía realmente estar. Te pedimos, Señor, que tengamos suficiente lucidez para decidir lo que tú nos indiques, aun cuando sea una misión muy difícil y no muy agradable. Queremos ser buenos samaritanos que no pasan de largo ante las necesidades de las personas que encontremos en el camino. Queremos comprometernos con nuestra querida iglesia y no buscar huir a otros credos, grupos y sectores por temor y comodidad de enfrentar las dificultades que se nos presentan. Queremos aprender de nuestros errores y saber que aunque para nosotros es algo inadecuado y perdido, para Dios no. Y se vale de las situaciones más adversas para evangelizar y llamar a otros, como Jonás, que sin saberlo transformó a los tripulantes de aquella nave. ¿Hacia dónde huimos hoy, creyendo que vamos lejos de Dios? ¿Somos capaces de reconocer nuestros errores y asumir nuestra responsabilidad para no hacer caer a otros con nosotros? ¿Cuántas veces, como a Jonás, la vida nos ha cambiado la ruta para devolvernos al lugar del que pretendemos huir? ¿A cuántas situaciones le paso de largo y qué hemos sentido cuando nos pasan de largo? ¿Cómo nos hemos sentido cuando ayudamos a otros o nos ayudan a nosotros? Que Nuestra Señora del Rosario nos enseñe a vivir con obediencia, servicio y humildad en todas las circunstancias que el buen Dios nos coloca. Una bendición de Dios para nuestros seguidores en este canal.